sé si será porque nosotros, bueno, primero buenas noches a todos y la verdad que les agradecer a Pablo y a todos los amigos que vinieron. La verdad que un gusto de verlos, porque no es muy común, porque cada uno ya estamos haciendo nuestras vidas y no nos vemos muy seguido. Tenerlo a Chicha acá, un gran amigo muy grande en las dos cosas, en la moto y el automovilismo. Y bueno, muy contento de poder haber visto el auto ese que tuve una gran satisfacción. ¿Es auto ganar ese? Mis autos sí gané en PC. Antes de la Chevy, porque era un auto 4 puertas que habían soldado el ingeniero de eso, que había soldado las puertas traseras. Y corrimos un par de años con esos autos junto con Marito García. Y bueno, nos vimos bastante bien, ganamos alguna carrerita. Precisamente 2 carreras gané yo. Y después tuve una racha que se rompían los motores, o se cortaba una válvula, o se rompía un pistón. Y bueno, no tuvimos una buena temporada como con los checos, por ejemplo, que lo vi ahí pasar en la carrera de San Juan. Un dominio checo, un dominio corporativo impresionante, ¿no? Bueno, pero tuvimos un equipo extraordinario. Teníamos 2 autos con 6 o 7 mecánicos cada uno. Me acuerdo que gané 8 carreras en el año 70 y ya para julio era el campeón argentino. Sí. Eran 8 de 15, 16. Eran más carreras. Pero teníamos un equipo extraordinario, los motores, el ingeniero del 12 con su gente. Bueno, este auto es de Néstor Piñeiro, que le quiero agradecer de que lo haya traído, que era el mecánico mío, y del equipo, obviamente, trabajaba en la fábrica. Y bueno, este amigo ha hecho una réplica de ese auto que es el ganador, ¿no? Sí, gané la segunda carrera que corro en Salta. Mira. Tengo una historia linda de la segunda carrera, porque era Salta Orán y de vuelta veníamos por la montaña por Jujuy y llegué quinto, sexto de ida y a la vuelta veníamos por la montaña y el auto iba muy bien y llegué tercero en el camino. El Bordeo estaba festejando en el boxe. Bordeo corría como una coupé Dodge del equipo de la Viña, y estaban festejando el triunfo. Y yo llegué de atrás con el número 35, que gané por 18 segundos. Esa carrera. Que gané por 18 o 28 segundos. Se les ahogó el triunfo. Eso le da un gustito adicional, ¿viste? Sí, no lo podía creer. La boca amarga se fue. Sí. Pero bueno, era como un tapado que venía de atrás, ¿no? Un tapado que venía de atrás. Sí. Yo te quiero preguntar, vos andás leyendo, digamos. No, por favor. Yo leí la historia y vos la viste, así que... Todo esto empezó cuando tenías 17 años y tiene mucho que ver con el colegio, ¿no? Y bueno, Carlitos fue porque faltaba el efectivo, como siempre. Claro. Cuando uno arranca la plata para los autos, para las motos, yo corría moto junto con Luis Di Palma y con Carlitos Maringoy. Mira. Nacimos juntos, uno era del 43, otro del 44 y yo del 45. Así que nos peleamos juntos, arrancamos con las motos, en la tierra, velocidad. Después yo hice karting bastante tiempo. Y después a Carlitos le hacía falta un ladero, porque tenía una concesionaria Ica Renault, en aquella época Ica, años 60.
95 te hablo, 20 años, ¿no? Y me dice, no, pero venir a darme la mano, qué sé yo. Bueno, le hacía con banco, le invitaba a la firma, me decía de Rosario, él tenía la concesionaria en Rosario. Sí. Me decía, sacame plata del banco, poneme el otro, pero no tengo la firma, no tengo tengo la chequera, pero no tengo la firma tuya. Me decía, hace la boca y hace más linda que yo. Así que le sacaba del banco, le ponía el otro, y le hacía todo el juego de la plaza, y le manejaba. Así como chofer. Nunca, a él no le gustaba manejar el auto particular. Sí. Así que íbamos a Rosario, veníamos a Rosario, íbamos a Recife, Buenos Aires. Ya vivía acá él porque él estaba corriendo ya un prototipo y tuviera la arquitecta. Cuando subimos a la arquitecta, no sé si sería lejos de la Barracuda. Exactamente, o antes, con el Baufer. Sí. El Batalá Viejo le decían al que ganó el Gran Premio en el año 63, Carlito ganó 2 grandes premios, del 63 al 66. Y bueno, y un día me dice, vamos a hacer un auto para vos. Bueno, le digo, me parece bien. Hizo una liebre, la hizo este, y corrí 3 o 4 carreras con esa liebre. Después esa liebre se la pasamos a Marito García y me dio el Barracuda. Claro. El Barracuda que era, hoy estábamos ahí con Claudio Pérez, hablando de que era un trailer, y Carlito le hizo poner conformizado un Chevrolet, motor Chevrolet. Carlito siempre era de eso. Sí, bueno, la libre la metí yo de noche a las 4 de la mañana en la moto, porque no dejaban en la fábrica meter el motor. Pero el Carlito había hecho sus maniobras como para poner el motor en aquella época. Carlito era un representante de otra época, que ya no hay. Sí, Carlito era muy grande. Y bueno, a mí, si no hubiera sido por ello, no hubiera tal vez haber podido correr. En un momento terminaste arriba del Granada, ¿verdad? Bueno, él se va a Europa con Fangio. Y Cupeiro, Cacho Fangio, iban a comprarle 3 Fórmula 2 para correr la temporada internacional. 3 Bravas me compraron y había una carrera que fue el 1 de septiembre del año 68. Que me dice, ¿te animás a correr el trueno naranja? Me dijo, sí. El trueno era la niña mimada. Todo el automovilismo. Bueno, él venía ganando el campeonato. De hecho, ganó el campeonato ese año, en el 68, con el trueno. Y bueno, le digo, mira, yo lo pruebo y si veo que los tiempos no salen, qué sé yo. Mira, me dice, si los tiempos no salen, en el 6 hay un juego compramos 2 juegos de goma nueva con los compuestos nuevos, buscarlo, que tal vez te hagan falta para mejorar los tiempos. Y yo, Carlito, estaba saliendo despegando de 6 y yo estaba sacando la goma de 6. Ahí nomás para colocarla. Bueno, anduve bien, gané la primera serie, venía ganando la final y faltando 2 o 3 vueltas se rompió el embrague. Eran unos Bonivet que tendrían que haberlo cambiado en la fábrica, me dijeron los muchachos, porque ya estaban medio paqueteados. Y no fue una pasada de vuelta, en un rebaje, bajaron cuando fui a rebajar en la horquilla, apreté el embrague y voló el embrague. Y bueno, y de ahí cuando bajé, estaba Kitterman de Ford, que era presidente, estaban Estianese de Chrysler, que me querían contratar para el año siguiente. Pero eso sí, medio secretario Carlito, le dije, no, espera que venga él. ¿Cómo voy a firmar un contrato para correr? Pero te puso en la vidriera. Me puso en la vidriera, sí. Cuando viene le comento, le digo, llega, nos juntamos, y bien llegó. Le digo, ¿sabes qué me pasó esto? Metele, me dice. ¿Cómo metele?
justa para los dos autos, esto, que el otro. Y bueno, terminé el año con él y arreglé con Steven, Sí. constructor de los primos, con Andrea Bianini y un muchacho Alberto Bruno del 9 de julio. Esos blancos, ¿no? Eran los de Shell, Los de Shell, exclusivo de Shell. Sí. No, Sí, había hecho un contrato activo muy importante. Y bueno, yo corrí todo ese año 69 con Steven y gano el triangular que se había suspendido la carrera de ruta y lo tomó en clase el triangular. Maggiolo, San Juan y Paraná. Y hacemos un enganche con General Motors, porque los motores de Steven se rompían. Mientras andaban bien, pero se rompían. Y el ingeniero José le coloca un motor. Vamos a Maggiolo, ganamos Maggiolo. Vamos a San Juan, ganamos San Juan. Vamos a Paraná, venía ganando, faltando 2 vueltas, se la rompe la cubierta, ganó con peso. Pero gané el triangular ese año. Ahí es cuando General Motors compra 2 autos y nos pone a Marito y a mí, y es la historia que contaste vos que de 16 carreras ganaron con los checos. Que eran los mismos autos del año anterior. Eligió General Motors, le dio a elegir 2 autos, se llevaron 2 autos a la fábrica, los desarmaron todos, los hicieron todos nuevos los autos y no se cayó más nada, los motores no se rompían y tenían caballo comisario, te digo, el auto era extraordinario, ¿verdad? Los autos de Pedro Campos, yo la verdad que tengo una admiración por Pedro porque eran muy fáciles de manejar, muy dóciles. Eran Oreste y Pedro Campos estaban arriba de ese. No sé, todavía un poco con esto. Me llama la atención porque uno no se imagina viendo nosotros, no se lo imagina duro, caluroso, difícil, pedale duro, delante duro, y siguen autos dóciles. Sí, ¿no? Sí. Eran autos que sencillos, cositas que tocaba obedecían. Eso está bien hecho para Tanto cuando no había mucho para trabajar, la barra estabilizadora, la parte de dinámica y todo eso era obediente a lo que uno tocaba. Hoy que los autos sencillos, yo siempre hay una frase de Paul Chapman que dice que no, hay una sola cosa que no se rompe en un auto de carrera, que es lo que no tiene. Entonces los autos sencillos y que respondan bien a los cambios suelen ser exitosos. ¿Viste? Yo realmente tuve mucha suerte, muchísima suerte. Yo creo en la suerte, porque tenés que estar en el momento justo, como has dicho, En el momento justo a la hora justa. a la hora justa Y tomar la decisión y tomar la decisión justa. Vamos a hablar un poquito de Sí. un poco ahorita, un poquito después, vino la temporada internacional en Argentina cuando se fue por el tipo 1000 kilómetros. Que bueno, a uno le viene a la cabeza que también fue una carrera trágica de la vida Junti. Que vos estabas corriendo con la Ferrari, o sea, con el 512, ¿verdad? Llegué quinto, sí. Acordate que estás hablando con un aficionado admirador, no como un historiador, pero mucha gente en los coches pensó que te había enseñado vos y no Junti. Bueno, yo te cuento, teníamos los tres Ferrari. Venía Mike Marx adelante, con una 512 Spider. Sí. Venía Junti atrás, y Con las 312. con las 312, y atrás de Junti venía yo con una 512 cerrada, Sí. de NART, De la escudería americana. American Racing Team. de la escudería de Chinetti, de Chinetti. El norte de Chinetti. Y bueno, y cuando se queda sin nafta virtual, yo lo vi, los tres lo debemos haber visto. A mí siempre me llamó la atención
el accidente ese, porque él también lo tenía que haber visto. Claro, porque pasó antes y lo vio. Fueron 2 vueltas antes que nosotros, que ya el autor se había quedado sin más. Y lo iba empujando al auto en el accidente, lo empuja. Y cuando lo va empujando, Junti sale a la derecha y le pega con la parte delantera derecha a la parte izquierda trasera del auto del Mata, de Vestuario. Y Vestuario lo va empujando de la parte derecha. Se salvó porque Dios dijo: este muchacho no tiene que morir. Bueno, fue una pelota de fuego. ¿Y yo qué hago? Cuando veo la pelota de fuego, yo vendría, no sé, de acá por donde frente, por ejemplo, pero ya rápido, ya saliendo de la horquilla rápido, a donde fue el accidente. Yo paso entre la ligustrina y el paredón de la tribuna, y le dejo a la Ferrari todo blanco del costado. Toqué el rosé, pero como la gente en los boxes puso el foco en el fuego, decían: es una Ferrari roja con el casco blanco. Y estaba mi mujer en el box, embarazada de mi hijo, el mayor. Se descompuso, pues dice: no me vieron pasar a mí. Claro, porque pasaste. Yo pasé. A la vuelta ya despacio pusieron bandera roja y ya quedé en el montón de autos yo, pero ya se sabía que no era ni auto ni era. Inicialmente mucha gente creía que había cerrado. Sí, mucha gente. Porque creo que, como vos decís, el fuego distrae, no te vieron. Exactamente. Te pasaste por un lugar insólito. Claro. Había ligustrina, no sé si vos te acordás. Había una ligustrina, sí. Pero bueno, pasaste, se espera también. Sí. Yo siempre pensé, porque ¿viste? Cuando vos salís de la horquilla, viene la curva de boxes, y la forma que tiene el mundo hace que sea ciega. Cuando ese tipo está muy pegado a la pared, buscando como era, vos cuando salís de la horquilla y venís hablando no lo ves. Y yo creo que por ahí el tipo pensó que ya no estaba más. Porque lo vio 2 vueltas, como decir, si era un tipo profesional, un tipo que había Fórmula 1, o sea, era un tipo muy, muy profesional, no cometía un error de eso, ¿no? Sí, la verdad que nunca entendí cómo pasa ese accidente, cómo le pasa a él ese accidente. No lo llegué a entender. Sí, no va a tener explicación no, por supuesto. Después vas a Daytona, sido a la prueba internacional, un poco, a correr una C12 como esa, ¿no? Claro, ese auto lo iba a correr él allá. Ajá. Y el recuerdo más lindo que tengo de eso es que, bueno, sacando el accidente aparte, él iba a correr ese auto allá porque Ferrari no llegaba con el equipo allá. Fue a los 15 a las 2 semanas o a las 3 semanas. 2 semanas. Y había llevado a Chinetti y le daba el auto a él allá. Como yo soy el mejor argentino, me invitan a mí. Yo salgo quinto ese carrera. Me invita Chinetti a correr allá y yo gano con el auto ese que él hubiera ganado acá y hubiera ganado allá. Sí. Y resulta que como yo había salido quinto acá y había ganado la categoría allá, la clase en Daytona venía primero en el campeonato del mundo. Así que te imaginas, no era poco, no era poco. Bueno, pero de ese terminó. Sí, eso es la pregunta sondante que va a ser padre. Una de las cosas que a mí me llamó la atención, viendo alguna fotografía tuya, mira, sí tenía mocasines. Y vete con los mocasines. ¿Puedes contar la historia de los mocasines? Sí, Pero mocasines Guido, eran Guido los mocasines. Eran Guido.